Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Asegura el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong que han sido neutralizados 80 de los 122 principales objetivos criminales. En el mes de marzo del 2014 fue abatido un importante líder de la delincuencia organizada que operaba en el estado de Michoacán, mismo que no estaba incluido en la relación anterior, ya que se había dicho en el 2010 que se había declarado como fallecido. El presidente Enrique Peña Nieto reconoce autodefensas por integrarse a Fuerza Rural. Yo quiero hacer un amplio reconocimiento a la sociedad civil organizada, especialmente a aquellos que decidieron ser parte de estas fuerzas de seguridad. Detienen al Javi, presunto autor intelectual y material en caso Heaven. Al momento de su detención se le aseguraron 2.130 pastillas al parecer psicotrópicas, 100 envoltorios, 9 bolsas y 4 trozos en piedra con características propias de clorhidrato de cocaína. Tras golpe de estado en Tailandia, la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece apoyo a mexicanos en aquel país. Entre roces y reclamos, debaten los candidatos a la presidencia de Colombia. A mi campaña no entró un solo peso del narcotráfico. Se ha fabricado un montaje que no tiene antecedentes en el país. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este viernes 23 de mayo. Los saludamos con muchísimo gusto y agradecemos su presencia como todos los días. Ana María Salazar, Paco Abundis, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Saben qué? Este viernes hay mucha información internacional, que sí, si tuviéramos un programa de 2 horas, podríamos literalmente dedicarle 2 horas a las notas internacionales, entre lo que está pasando en Tailandia, lo acabamos de ver en la nota introductoria. Nigeria, siguen buscando a estas niñas, todavía no las encuentran. Tenemos Europa, las elecciones en Europa, las elecciones en Colombia, vamos a tener la oportunidad de hablar sobre eso. Ucrania, lo comentamos ayer en el programa, el hecho de que China y Rusia pues ya se están dando de besitos y ya están compartiendo. Sí, energéticamente. Hasta en México tenemos notas internacionales. Sí, tenemos una misión de empresarios mexicanos a Cuba. Sí. Pero este no es un programa dedicado a las notas internacionales. Tenemos que venir y aterrizar a la información nacional. Y vámonos al PAI informativo, en donde el día de hoy hay algo muy interesante. Muy pocas veces el secretario de Gobernación le gana la nota al presidente de la República. Y lo que estamos viendo en este país informativo, el 21% de este país se lo lleva el secretario de Gobernación. Ustedes lo vieron en la nota introductoria de este programa, en donde él se va al Senado y habla sobre los éxitos que ha tenido esta administración en el combate al crimen. Habla sobre Michoacán, habla sobre los arrestos importantes que ha habido, y le gana la nota al presidente, porque en este mismo país vemos que en segundo lugar está el hecho del que el presidente fue a Michoacán, estuvo en un año en donde un año después de que se declaró esta nueva estrategia de autodefensas, y ese baito, o sea, donde vemos al presidente literalmente reconociendo y agradeciendo a las autodefensas del papel que han jugado y que se han incorporado a estas policías rurales o policías comunitarias, como les van a llamar, también me parece muy interesante. Lo vemos en esta mesa, también lo hemos comentado.
vamos a ver qué pasa con estas autodefensas y si esto fue la estrategia correcta o se abrió una caja de Pandora. Ahora, si sumas esas dos, son 40% más la que sigue, que es de 16, que es el tema del Heaven. Estamos hablando de más del 50% de los temas en inseguridad. Sí, ¿verdad? 2 en buenas notas. Las 3 eran buenas notas, ¿no? Pero finalmente creo que es importante destacar que hay un reconocimiento por parte del secretario de Gobernación que secuestros y extorsión no ha parado del todo, ¿no? Sí, aunque los delitos más graves como muertes violentas, homicidio, muestran mejoras. Sí. Creo que otra vez seguimos en el debate de los números, pero creo que digamos, el que el saldo sea mixto lo hace infinitamente más creíble y menos cuestionable. Habrá analistas que no estén de acuerdo ni siquiera con las más felices de estas cifras, pero por lo menos este reconocimiento de hay 2 indicadores en los cuales no se ha avanzado, creo que es el saldo suena balanceado y más creíble. Ahora, yo creo que también hay que reconocer y hay que detallar que lo que este 16% del país se lo lleva el arresto del autor intelectual del asesinato de estos muchachos fueron del Bar Heaven 13, ¿verdad? Que fue un tema que se estuvo discutiendo casi todos los días aquí en la Ciudad de México. Se perdió por un tiempo y ahora arrestan por fin a la persona que mandó a matarlos, no el que los mató, sino el. Y eso es muy importante y hay que también subrayar, porque lo que pasa mucho en este país es que arrestan a los operadores, pero los autores intelectuales muchas veces salen, nunca se les reconoce públicamente quiénes son, y dos, no los arrestan. Entonces también hay que reconocerle al procurador de aquí de la Ciudad de México. Que es otra de las notas positivas de lo que dijo ayer el secretario de Gobernación. De los 122 objetivos, él dice que 80 ya están se han localizado, Bueno, el Chapo, o sea, que tengo la joya de la corona. La joya de la corona, y hay que también recordar, lo arrestaron vivo, claro, eso no es poca, no es poca cosa. De hecho, me sorprendió porque antes de la visita del secretario de Estado, un senador en Estados Unidos la semana pasada comparó ese caso con el caso de Escobar, diciendo que desde Escobar no había habido una aprehensión tan importante. Llama la atención los reconocimientos desde afuera, ¿no? Sí. Ahora, sí hubo un reconocimiento, por lo menos una nota internacional sí estuvo reflejado en este país informativo, que es el golpe de Estado de Tailandia. Pocas veces, ¿no? Sí, hombre, que me parece muy interesante que sí se ve reflejado en el país. Es un 17%, lo comentamos el día de ayer, todavía tuvimos la oportunidad de hablar sobre eso, pero yo creo que también mucho tiene que ver con el reflejo de lo que se puede llegar, lo comentábamos también, en Venezuela, ¿no? O sea, decir, bueno, en América Latina está ocurriendo esta situación y el hecho de que un golpe de Estado haya ocurrido, bueno, de alguna u otra forma sí tiene referencia de ver cómo los gobiernos extranjeros internacionales ven de lejos lo que ocurra directamente en Tailandia y lo que pueda ocurrir eventualmente en Venezuela. Creo que también el peso viene a partir de ahí en el país informativo. Lo que no estuvo reflejado en el país informativo, ni ayer ni hoy, con más... Que sí se reflejó en otras partes del mundo, particularmente en Latinoamérica, fueron los comentarios del secretario John Kerry, también lo comentamos el día de ayer, en donde él dice en la conferencia de prensa, pues sí, estamos muy preocupados por Venezuela. En este momento el Congreso de los Estados Unidos está evaluando si va a haber, si vamos a tener sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro por las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Entonces, esa no se reflejó en el país informativo ni ayer ni hoy, pero es una super nota, o sea, en términos de que ya a lo mejor Estados Unidos va a estar tomando pues pasos más concretos, y al hacerlo Estados Unidos, pues otros países a lo mejor se incorporarían a ese proceso. Ahora, esto está dentro del Senado de los Estados Unidos, que es un Senado que, como ya lo hemos visto, el gobierno de Barack Obama no controla. O sea, ya están perdiendo mucho control sobre su capacidad de por lo menos hacer recomendaciones específicas en temas de relaciones exteriores para sus legisladores. Pero eso fue otra nota que no se ha visto reflejada. Y otra no muy visible, que tiene que ver no solo con Venezuela, sino con el trasfondo que dicen que podría estar atrás de este problema, que tiene que ver la relación con Cuba, que fue una nota muy citada internacionalmente, particularmente en el mundo hispano en el país, fue el cuestionamiento de cómo vive Fidel Castro. Sí.
Sí. Y esas son de estas que van, o sea, que son de legitimidad, son de estas notas sutiles que no hacen primeras planas, pero que son muy fuertes para la legitimidad de un régimen. Sí, ¿verdad? Y la ideología y demás, ¿no? También, claro. Oiga, el INEGI, a ver, el INEGI también está, vamos a ver, tener mucha información del INEGI entre ayer y hoy, pero el INEGI sacó sus datos, Juan Pablo, sobre inflación. Sí, sobre inflación, ¿no? Se redujo a 3.4%, bajó 0.030% en el sentido de la inflación, y el desempleo se mantiene por abajo del 5%, también en 4.84%, viene a la baja alrededor de 0.3% también en comparación del año pasado, así que dos buenos indicadores económicos en ese sentido. El del desempleo, se unieron más personas al empleo formal en el mes de abril, y la parte de la inflación que se mantiene también dentro de las expectativas que se habían esperado. Entonces se vienen y se empiezan también a ver los indicadores positivos o de manutención. Que le urge a este gobierno información económica positiva. Exacto. El día de hoy INEGI va a sacar algunos datos que van a definir cuál fue el comportamiento de la economía mexicana en este primer trimestre casi, ¿no? Y va a ser importante porque hay mucha presión, y lo comentamos el día de ayer, de que el gobierno de México reconozca que probablemente no va a crecer el país como lo habían esperado, o sea, tiene que bajar del 3.9% a algo. Esa es la presión. Y el secretario de Hacienda pues dijo que tendría que ver primero estos datos de INEGI y hacer una decisión, pero pues vamos a ver, y esa va a ser una gran, hay mucha expectativa en los medios económicos, en el medio empresarial, a ver qué dice el secretario. Pero finalmente se espera que corrobore, ¿no?, lo que ha dicho ya otros, tanto organismos empresariales como el Banco de México, ¿no? O sea, no va a haber tanta sorpresa, supongo. Pues ese es el tema, porque ya habían comentado que debería de haber el gobierno tal vez hecho esta declaratoria tal vez hace un mes. El que lo diga INEGI, tal vez por el instrumento que representa y por las capacidades que tiene, simplemente le da más poder, pero es validar una historia que más o menos tenemos idea para dónde van. Que se espera ya también, sí. Ese por ahí, bueno, nos queda en el último cachito del país informativo está un tema. Yo ya me cansé de hablar sobre las elecciones internas del PAN, pero sigue siendo nota. Gustavo Madero rinde protesta como presidente del PAN, se lleva el 12% del país informativo. Es como ya la culminación de un proceso interno muy interesante. Y ¿saben qué? Yo creo que vamos a empezar a hablar sobre el proceso interno del PRD. Ya empiezan a ver los debates, discusiones y golpeteo. Sí, ahí en todo caso lo relevante es que mantiene a sus líderes de bancada en la Cámara Alta y en la Cámara de Diputados, ¿no? Que fue algo que se especuló mucho en los últimos días, que tanto ellos entraban en parte de la negociación. Y bueno, que el discurso fue finalmente muy de unidad, tolerancia, igual que el de toma de... Mucho amor. O sea, como esa canción, ¿se acuerdan de los 70s? Love is in the air. Aquí no pasó nada, Habla por lo menos de una intención y habla de, base de esa intención, qué tipo de liderazgo va a tener, porque finalmente lo que dice es que, bueno, sí en discurso, pero al final no se dio nada. Ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Y póngale atención a Ricardo Anaya, o sea, el secretario general del político joven, un político que hizo un extraordinario trabajo cuando presidía la Cámara de Diputados. Y vamos, yo creo que es uno de esos políticos que si lo dejan crecer podía jugar un papel muy interesante. El tema es pues, que lo dejen crecer. Y parece que tiene una cualidad que se notó mucho en este proceso, que es la moderación. Sí, es muy, a ver, un día de estos hay que invitarlo al programa, es muy articulado. Es muy articulado. Eso es el PAI informativo de esta mañana. ¿Qué les parecen las portadas? ¿Qué portadas les gustaría comentar? Pues prácticamente todos tocan la visita del presidente Peña Nieto precisamente a Michoacán, hablando de que se cumple un año del crecimiento de las autodefensas y lo que significa para la actual presidencia el hecho de que se haya presentado el presidente ayer allá en Michoacán. Prácticamente todos lo tocan en primera plana con imágenes en 8 columnas. Bueno, La Razón trae una portada que no sé si me encanta, pero para mí resalta cuál es el problema del fútbol en general. Ahí les va. Messi gana el salario mínimo de México cada 6
segundos. O sea, hicieron el cálculo, ahí está la foto. Lionel Messi. El deportista mejor pagado del mundo en cualquier deporte, en fútbol, soccer, en americano, en básquetbol, es el mejor pagado. Cada 6 segundos gana un salario mínimo. Está bien, ¿no? O sea, como que a lo mejor me equivoqué. Vive a las patadas, definitivamente. Sí, oye, uno trata de meter a sus hijos en las mejores universidades del mundo y trata de promover una excelencia académica. Hijitos, a dominen jugar el balón. Fútbol, a jugar fútbol, es lo que está promoviendo esta portada. Y el país también, está reflejando pues este tema de qué es lo que está pasando con la economía mexicana. De nuevo, ha habido notas positivas, información positiva, que es el que ha estado resaltando no solamente el secretario de Hacienda, sino el secretario, pues el mismo presidente, diciendo, sí, hemos tenido problemas en el arranque de este año, pero las cosas van a mejorar. En el país sale en portada la ralentización, yo ni sabía que eso era una palabra, la ralentización económica vuelve a impedir el despegue de México. El Banco Central recorta 0.7 el crecimiento del PIB. Entonces ellos lo están reflejando como una nota negativa, sí, de nuevo. Por eso está esta presión del día de hoy de que el secretario de Hacienda salga a hacer algún comentario. Pero los términos de la nota, ¿no? Es muy interesante, sí, porque asume el despegue. Exacto. Es que ese sí. No cuestiona que esto va hacia algún lado. Sí. Simplemente está diciendo que es un problema de tiempos, que finalmente es el mismo argumento del secretario de Hacienda. Sí. ¿No? Es de si no en 2015. Entonces, cuando sale esa portada en el Financiero que estamos en recesión, por eso les pega. Claro. Por eso les pega, le pegó durísimo, ¿no? Que tuvo que salir el mismo secretario. Pero como bien señala, somos motivo de primera plana del país, así sea en la versión hispana, ¿no? Yo quisiera nada más una pequeña reflexión sobre el milenio, que bueno, ya sabemos que le da seguimiento casi de manera obsesiva a Michoacán, sí, ¿no? Y en el tema de las autodefensas, creo que una de las críticas que no se ha resuelto del todo y salió ayer en el Senado, en la comparecencia que tuvo el secretario de Gobernación, el tema de los filtros y de cómo se van a regularizar estas autodefensas como policía rural, que eso tú lo tienes mucho más claro, pero que me parece que es una crítica como no resuelta, suelta y una crítica muy válida, ¿no? Sí, porque si llega a fracasar la estrategia del gobierno en Michoacán, va a ser exactamente por eso, porque va a llegar un momento en que todos estos civiles que armaron, y esto te lo estoy diciendo viendo lo que pasó en otras partes del mundo, tú no puedes armar civiles y pensar que se van a comportar de la misma forma que los policías o que el mismo ejército, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se va a desordenar ese modelo de seguridad? Pues estamos por ver. En Milenio también hay una foto extraordinaria, no sé si reírme, no sé si llorar, pero hay una foto, no sé si lo tiene producción, en donde sale una mujer tomándose fotos con el ejército golpista. O sea, y no saben la cantidad de fotografías y selfies que dieron la vuelta en las redes el día de ayer de personas en Tailandia tomándose imágenes con los militares en las calles. Realmente fue impresionante, como dices, ya no sabes si reír o llorar porque es un tema que combina dos fenómenos muy interesantes. Sí, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, ahí esas son las portadas. Yo creo que las cosas que vale la pena resaltar de las portadas del día de hoy. El New York Times tiene dos temas importantes, ya lo platicábamos ayer. Un tema que tiene que ver con el hackeo que está haciendo China a los Estados Unidos y de qué forma Estados Unidos está exponiendo a estos ejércitos de hackeo chinos que están atacando a empresas, a compañías y a secretarías estadounidenses. Hay una guerra declarada abierta, virtual, que creo que es muy interesante ver cómo se va a desarrollar. ¿Cuál es mi teoría, no? Como ya salió tanta información de cómo espía Estados Unidos. Entonces dijo el gobierno de Estados Unidos, ¿saben qué? Nosotros también vamos a enseñarle cómo espían los chinos y tenemos las pruebas y los vamos a procesar penalmente. Está buenísimo. Los exponen públicamente, sí. Y finalmente el golpe en Tailandia, ¿no? Es la nota más grande, y a diferencia de la foto de Milenio, ya si vamos a hacer el ejercicio de contraste, no presenta un militar muy simpático. Sí, ¿verdad? Más bien es una foto muy intimidante. La retórica, ¿no? Como suelen traducirse normalmente los golpes de Estado. Sí, esa fotografía del New York Times sí te da la imagen de un militar la imagen que tenemos todos de lo que es un golpe
un golpe de Estado, ¿no? Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estas fueron las primeras planas y también lo que tiene hoy el país de la agencia Intélite en cuanto a información nacional se refiere. Nosotros vamos a un corte rápidamente y regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Escríbanos a las redes sociales. Corte, regresamos. Me esperaba esto, tener una casa aquí. Terminaron 20 años de espera. María Yolanda ya tiene un techo donde vivir y un patrimonio para su hijo. Tengo unas ideas más o menos, ya se me vinieron ahorita, cómo pintarla, ponerle piso, plafón, así todo ese tipo. Recibieron uno de los 82 departamentos que entregó el gobierno del Distrito Federal en la colonia San Marcos, en Azcapotzalco. Ahora lo que necesitamos es que sean felices, nada más. Esa es la tarea que sigue. Que todo el mundo conviva aquí, en este espacio, en un espacio en donde las familias van a encontrar algo que es una obligación de los gobiernos. La vivienda digna. Esta acción se suma a las 921 viviendas entregadas en lo que va del año. Ya se los dimos calado, porque ya llevamos varios sismos en fechas recientes. No vemos que tengan ninguna cuarteadura, ninguna desperfección, nada. La unidad ya cuenta con todos los servicios públicos y el jefe delegacional espera culminar al menos 10 proyectos más de vivienda durante su gestión. Ya se hizo la conexión de agua, está todo el alumbrado público funcionando y evidentemente también la ruta de basura tiene que modificarse porque antes aquí pasaban y no vivía nadie y ahorita tienen que atender a 82 familias que viven aquí. Mayo fue designado mes de la vivienda. Como esta historia todavía se verán muchas más. Carla Hernández, Proyecto 40. Población estudiantil en México. 35.3 millones de estudiantes. El 73.4% forman parte de la educación básica. 12.6% son estudiantes de nivel medio superior. Y el 9.4% pertenecen al nivel superior. El dato útil para comentar en el café. Además de informarte, Oscar Mario Beteta te brinda una visión más allá de lo que hoy es noticia y mañana será historia. Electoral en la Cámara Alta, hacemos contacto vía telefónica con el senador del PAN. El Pacto por México, un acuerdo político nacional firmado por los principales partidos del país, ha tenido su primera baja. Fue hasta la madrugada de hoy, cuando el Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma político-electoral. Visión 40, lunes a viernes, 14 horas. Proyecto 40. Puertas al más allá. Caleidoscopio, viernes 17:30 horas. Proyecto 40. En días pasados, México vivió uno de los cambios más trascendentes de su historia con la aprobación de la reforma política electoral. Hoy la Constitución establece que los partidos políticos están obligados a incorporar en sus candidaturas 50% de hombres y 50% de mujeres, impulsando así la equidad de géneros. Partido Acción Nacional. ¿No te gustan las corbatas amarillas? Sí, uso corbatas amarillas, pero no estoy casado con las corbatas amarillas. Otras historias, viernes 21:45, Proyecto 40. Para campesinos, trabajadores, comerciantes, migrantes, amas de casa. Para ti que necesitas apoyo para acceder a un programa social y mejorar tu vida, la Cámara de Diputados tiene un sitio. Ingresa y consulta en www.sips.diputados.gov.mx y entérate de los requisitos para ser beneficiado. Consulta y ejerce tus derechos sociales. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. En Expediente 40 proyectamos la realidad sin censura. Expediente 40, domingo 23 horas, Proyecto 40. Nuestra historia se cuenta a través de las plazas de la Ciudad de México. Leyenda Urbana, sábado 21:30 horas. Proyecto 40.
Con el compromiso de dejar atrás agravios y venganzas, ayer Gustavo Madero rindió protesta por segunda ocasión como presidente de Acción Nacional para el periodo 2014-2015. Debe declararse al ciudadano Gustavo Enrique Madero Muñoz, presidente, al ciudadano Ricardo Anaya Cortés, secretario general. Tenemos que dejar atrás este proceso y trabajar en lo que viene, no a las agendas de los agravios, los rencores, los reclamos, sí a la agenda de la inclusión, la pluralidad, la tolerancia y la construcción de la unidad y del futuro del PAN. El auditorio Manuel Gómez Morín fue testigo del llamado que Madero Muñoz hizo a los panistas para mantenerse unidos y prepararse para el próximo proceso electoral. Nunca olvidemos que el Partido Acción Nacional lo conformamos todos. Los que votaron por nosotros, los que no votaron por nosotros y los que votaron por Ernesto Cordero y su equipo. Al pasar la estafeta, Cecilia Romero señaló que con la elección del pasado domingo, en la cual Gustavo Madero venció por más de 23,000 votos a su competidor Ernesto Cordero, el blanquiazul simplemente ganó. Ganó el PAN. Los candidatos convencieron. Los procesos funcionaron. Los militantes decidieron. Ganó el PAN. Tenemos que reconstruir, tenemos que conquistar, tenemos que volver a ser referente de los ciudadanos. La primera acción que realizó Gustavo Madero como presidente del PAN fue ratificar como coordinadores parlamentarios del partido a Jorge Luis Preciado en el Senado de la República y a Luis Alberto Villarreal en la Cámara de Diputados. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, ojalá que hubieran grabado la conversación que estábamos teniendo aquí fuera del aire. Pronto. Oye, porque lo vamos a hacer. Tenemos un plan de poner una camarita ahí para que estén grabando lo que estamos diciendo fuera del aire. Yo se lo juro, en términos de, como analista, el haber estado hablando tanto tiempo sobre el PAN, sí, yo creo que ya cansó. Pero lo que tú estabas diciendo, lo que estaban comentando ustedes es que esta elección o las razones por la cual la gente votó como votó para reelegir a Gustavo Madero, pues todavía no está muy claro. O sea, pero según tú, Paco. Las razones por las cuales elegiste una fórmula o un candidato implica tu mandato, ¿no? Sí. Y para eso sirven números como los que tenemos el lunes del Exit Poll. Sí. Entonces, cuando ves esa pirámide, por ejemplo, invertida por edad, ¿no? El PAN no tiene jóvenes, tiene gente más bien de edad. El segmento 56 o más representa el 30%, casi 40% de lo que votó. Y jóvenes, segmento 18-25, solamente 4%. A ver, o sea, ese segmento se llaman niños, desde nuestra perspectiva, en términos electorales, ¿no? Pero en términos de militancia, yo creo que el PAN necesita pues, digamos, ese tipo de reconstrucción. Pero si ves, mientras la pirámide poblacional ¿no? Si vas de jóvenes a gente de edad es así, la del PAN es así. Y es un proceso del cual sale fortalecido. Sale muy fortalecido, y lo otro que llama la atención es si de veras los temas de campaña, que yo me gustaría comentarlo para la elección también colombiana, porque creo que pasa mucho en elecciones, fueron realmente los que definieron la elección. Si realmente el eje cooperación con gobierno o no, mística contra DNA del PAN, temas que mencionamos aquí, acabaron siendo los que explicaron el comportamiento electoral del domingo. Son preguntas, como dices, no está claro. Pero por este discurso me da la impresión de que está hablando de unidad, de un PAN dividido, de razones distintas por las que pudiste haber votado por una u otra opción, pero como oficialmente ciertos temas, que sobre todo son los de debate, se acaban haciendo los temas que se asumen como las motivaciones para que votes o no por una opción. Y yo veo que hay una distancia importante, ¿no?, entre lo que es el tema oficial y las razones de voto.
Como había comentado, yo creo que ya empieza el proceso de empezar a hacer este mismo análisis y mismo cuestionamientos de lo que está pasando dentro del PRD, o sea, la elección interna del PRD. Yo les pregunto a usted, le pregunto al auditorio, ojalá que nos estén mandando mensajes por Twitter, si va a ser si los medios los vamos a seguir con tanto pendiente o vamos a estar encima de ese proceso de la misma forma que estuvimos con el PAN. Yo creo que sí, porque todo en el ingrediente del proceso interno del PRD, claro está, pues qué va a pasar con Andrés Manuel López Obrador. Sí, él va a jugar un papel fundamental, aunque no está dentro del PRD, de cómo se va a ir definiendo quién va a ser el presidente de ese partido, y vamos a estar hablando mucho sobre ese papel que juega Andrés Manuel. Supongo que la diferencia será que la noticia en el PAN era un posible conflicto, en un partido que no suele ser conflictivo, y en el PRD a lo mejor es una historia que ya vimos, ¿no? Sí. Espero por el PRD que no, pero hay una parte de esta historia del PAN que no está resuelto, que estamos asumiendo con este lenguaje de unidad que se va a mantener esa unidad ante el proceso electoral de 2015. Se habla de que algunos panistas muy molestos, particularmente en Nuevo León, están hablando ya de candidatos independientes. Sí. Hay que recordarle al auditorio que también ya existe esa figura de candidatos independientes, y a lo mejor ya en el 2015 van a tratar de ver si experimentan por ese proceso. Pero aquí todavía el tema de unidad dentro del PAN no sé si está tan resuelto. Bueno, ¿qué les parece si vamos a otros temas, a temas internacionales? El tema de lo que ya platicábamos, la elección en Colombia, porque las elecciones del próximo domingo, precisamente allá en Colombia, han sido opacadas por una serie de acusaciones entre los dos principales candidatos. Vamos a conocer la historia y después venimos para un enlace en vivo allá hasta Colombia. Ayer se realizó el primer debate de los 5 candidatos a la presidencia de Colombia. Durante el encuentro transmitido por televisión, los aspirantes Clara López, Enrique Peñalosa y Marta Lucía Ramírez, así como Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, dieron a conocer sus propuestas de gobierno. En la discusión, estos últimos contrincantes rechazaron las acusaciones en su contra. A mi campaña no entró un solo peso en narcotráfico. Yo con los narcotraficantes ni negocio, ni hablo. Se ha fabricado un montaje que no tiene antecedentes en el país. Se ha hecho de manera ilegal, fraudulenta, para atentar contra mi campaña. Ese es un atentado contra la democracia colombiana. Sin embargo, a 2 días de que se realicen las elecciones, sondeos señalan que ninguno de los aspirantes ganará la primera ronda electoral. Para algunos especialistas, la llamada guerra sucia, que ha caracterizado la campaña de los dos principales candidatos, el actual presidente Juan Manuel Santos y el aspirante Óscar Zuluaga, ha generado gran incertidumbre en los votantes. Medios colombianos auguran un posible empate entre ambos aspirantes y prevén que contiendan en una segunda vuelta a la presidencia, que se realizaría el próximo 15 de junio. Para especialistas, el diálogo de paz que actualmente mantiene el gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, es un tema determinante para esta elección. Durante su campaña, el presidente Juan Manuel Santos ha manifestado su intención de continuar por un segundo periodo al frente de Colombia para poner fin al conflicto que en 5 décadas ha dejado más de 220,000 muertos y unos 6 millones de víctimas. Los aspirantes Enrique Peñalosa, Clara López y Marta Lucía Ramírez han planteado que de ganar la presidencia, mantendrán el equipo negociador que designó el gobierno de Santos para solucionar esta problemática. El único contendiente que anunció que de llegar a la silla presidencial suspendería las negociaciones con las FARC es el representante del movimiento Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Medios locales señalan que al menos 65% de los colombianos quiere que finalice la disputa por la vía política, mientras que el 30% no está de acuerdo con los diálogos que mantiene el gobierno y las FARC. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y nos vamos a la Plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia, donde se encuentra Jennifer Montoya. Ella es corresponsal de Caracol TV, que nos dará más detalles de este proceso electoral. Muy buenos días, bienvenida al Primer Café. Oye, en este momento, no sé si escuchaste la nota, pero resalta la nota de que es el proceso, la negociación de paz, lo que podría estar definiendo cómo van a votar los electores colombianos este fin de semana. ¿Ese es el caso?
Pues en algunos ciudadanos colombianos, por supuesto que sí, para muchos el tema del conflicto armado colombiano es bastante trascendental en sus vidas. De hecho, estamos en la Plaza de Bolívar, en donde se encuentran desplazados que vinieron de todo Colombia a reclamar por sus derechos, por indemnizaciones o por restitución. Sin embargo, habrá que mirar también otros temas que son neurálgicos en Colombia. Y mira, aquí todo está preparado para las elecciones, para la primera vuelta que viviremos los colombianos el próximo domingo. En total, 32 millones de personas están habilitadas para votar y podrán hacerlo en 88.657 mesas que estarán distribuidas en todo el territorio nacional, en los 32 departamentos que conforman Colombia. Precisamente ayer el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció el Plan Democracia, un plan que pretende llevar seguridad a todo el territorio nacional para que todos los colombianos podamos votar en paz y tranquilamente, sin la coacción de ningún grupo violento que realizan acá estas acciones desmedidas en Colombia. Algo muy importante es 250.000 hombres y mujeres efectivos de las fuerzas militares y también de la policía estarán al tanto de brindar seguridad a los colombianos. 99.4% de las mesas electorales estarán cubiertas o protegidas por uno de estos hombres o mujeres. A partir de hoy a las 12 del día, todo porte de armas estará prohibido y a partir de mañana a las 6 de la tarde habrá ley seca en todo el territorio nacional que se suspenderá el lunes a las 6 de la mañana. Y algo muy importante, las fronteras colombianas también estarán cerradas hasta el domingo a las 4 de la tarde cuando terminen las elecciones. Esta es la información desde el Bogotá, en el centro de la capital del país, para nuestro canal aliado Proyecto 40. Jennifer, Francisco Abundis, ¿cómo compararías esta elección respecto a la de hace 4 años? Hace 4 años recordarás que durante algún tiempo, ya para la segunda vuelta, se hablaba de un empate técnico entre Antanas Mockus y el actual presidente Santos. Hoy día se habla de que podría haber un empate entre el mismo Santos y Óscar Zuluaga. ¿Cómo comparas estas dos elecciones? Porque al final lo que pasó hace 4 años, un poco entre escándalos, el tema de este asesor JJ Rendón, que hizo una campaña negativa muy visible a Antanas Mockus, me parece que son como dos elecciones muy distintas, ¿no? ¿O tú cómo las ves? Son elecciones bastante diferentes. Uno de los puntos diferentes es que ahora tanto el ELN como las FARC dictaron un cese unilateral de todas las acciones violentas, y antes de que pasara todo este escándalo político que hemos vivido en Colombia de campañas sucias por parte de los dos punteros que están aquí en Colombia, pues se tenía un empate técnico entre Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. Sin embargo, Óscar Iván Zuluaga empezó desde muy abajo en las encuestas. Vamos a ver después de todo lo que ha pasado con estos escándalos políticos que todavía estamos viviendo, que están ahora siendo investigados por la justicia, qué va a pasar. Las personas, los uribistas, sobre todo porque el expresidente Álvaro Uribe ha estado como padrino de Óscar Iván Zuluaga, son muy optimistas con el último resultado de las encuestas que conocimos en Colombia. Habrá que esperar entonces. Sin embargo, hay que decir que el proceso de paz que se está viviendo en La Habana, Cuba, ha sido trascendental porque muchas personas están cansadas de la violencia y del conflicto armado. La bandera de Juan Manuel Santos ahora ya con personas sentadas en La Habana negociando una paz que ha sido, según dicen los expertos, uno de los avances más importantes en este sentido, pues obviamente tendrá mucho que ver en la decisión que tomemos los colombianos. Pero como les digo, muchos otros puntos en Colombia se tendrán que ver, el desplazamiento forzado por parte de las personas, pero también el empleo, que es uno de los puntos neurálgicos que tenemos aquí en el país. Jennifer, entonces a final de cuentas, si se espera que va a haber una segunda vuelta, ¿qué es lo que va a definir quién va a ser presidente de Colombia? Porque esa es la interrogante que tenemos en este momento, a que ya se lleve a cabo las elecciones de la segunda vuelta. ¿Qué va a ser la diferencia? Pues si llegan los dos candidatos que están punteando en las encuestas, que son Óscar Iván Zuluaga y el presidente actual Juan Manuel Santos, obviamente ahí el punto va a ser paz o seguir en el conflicto armado, o la paz negociada con más condiciones, que es lo que dice el partido uribista. Habrá que ver qué deciden los colombianos si obviamente estas dos personas llegan a la segunda vuelta. Obviamente también el juego político acá es muy importante, la maquinaria política que se maneja. Habrá que ver qué dicen los candidatos que no llegan a la segunda vuelta y por qué
por cuál de los candidatos que queden para esta segunda vuelta se unirán. Ahí tenemos también el tema de Marta Lucía Ramírez, que ha sido la candidata del Partido Conservador, que siempre se ha destacado también por ser bastante uribista. Habrá que ver qué dice el Polo Democrático y también el Partido Verde de Enrique Peñalosa. Bueno, muy interesante, Jennifer. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en El Primer Café. Jennifer Montoya, corresponsal de Caracol TV, quien nos dio, pues qué interesante, ¿no? La información. Yo te digo, yo siento que hay todavía una esquizofrenia de veras, porque pues, todo el mundo habla. ¿Escuchaste los números? La presencia de Álvaro Uribe también muy importante, ¿no? Políticamente. Pero todos, por lo menos en términos de números, sí hay un apoyo contundente a una solución negociada al proceso de paz. Y Juan Manuel Santos, eso fue su gran apuesta de esta administración. Y sí se le puede cuestionar las cosas que se han negociado, o tal vez no es un proceso de paz que pueda, que vaya a resolver el problema a largo plazo, pero por lo menos en los números debería de estar Juan Manuel Santos ganando, pero sin problemas, y no es el caso, Pablo. Yo creo que otra vez los temas que parecerían de fondo, no sé si son los que acaban definiendo. Sí. O, si la comparamos con hace 4 años, lo que definió fue un escándalo sobre la posible enfermedad de Antanas Mocus. Sí. Y era también el tema de paz el principal. Es decir, Antanas como el más negociador de los negociadores, era una opción infinitamente más pacífica. Por eso esta elección me llama la atención, porque ahora Santos pasa a ser el moderado y su contrincante pasa a ser el radical. Sí. Hace 4 años Santos era el radical y Antanas era el moderado. Y era el radical apoyado por Álvaro Uribe, era el cambio. Estaban peleados. Radical no es un buen término, es más bien el que iba sobre la negociación, pero con presión. Pero nunca dejó de hablar de negociación. Exacto. Pero es una negociación con ventaja en tu posición, claro, ¿no? Es decir, sí los vamos a seguir combatiendo. Aquí me llama la atención que hay alguien todavía más radical que dice, yo ni siquiera voy a tener pláticas, yo simplemente los voy a derrotar. Sí, como dice Uribe, no negociamos con terroristas, y la separación política tan importante que sufrieron Santos y Uribe vino a partir de ahí, vino a partir de las acciones que tomó Y eso, perdón, Santos también diría cuántos han radicalizado los colombianos. Sí. Porque si antes las opciones eran entre la de Antanas, que era el hiperpacifista, contra el negociador duro, ahora es el no negocio contra el negociador duro. Llama la atención cómo se ha movido también el público, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero los dejamos con el adelanto de nuestra compañera Jania Nobel. Corte. ¿Qué tal, compañeros del Primer Café? A 10 días de la puesta en marcha del operativo federal para frenar la violencia en Tamaulipas, este viernes el presidente Peña Nieto estará en Tampico, supervisará los avances y primeros resultados de esta estrategia. Las autoridades federales atribuyen esta ola de violencia al enfrentamiento entre grupos criminales que se disputan la zona y a la captura de varios líderes de los Zetas que han sido detenidos en los últimos días. En el centro de convenciones de esa ciudad sostendrá un diálogo con empresarios y representantes de la sociedad civil. Más tarde viajará a Ciudad Victoria, donde inaugurará el Centro Regional de Formación Docente. Los detalles se los doy a las 8 en punto. Hagamos costumbre, acá los espero. Se abre la convocatoria Factoría 360, segunda edición, para preparar a 1000 jóvenes en la música. ¿Cómo Factoría recolecta la materia prima y la hace un producto elaborado? Generarse un oficio, generarse una empresa, generarse toda una banda consolidada con la experiencia, con los ramas, con la capacitación, con los alcances que esto requiere. Alan es parte de la primera edición de Factoría 360. Ya pasamos de ser la bandita de garage a una banda que ya nos presentamos en festivales, en lugares más grandes, que ya estamos girando por la República. Si tienes ganas, pero no cuentas con recursos para comprar instrumentos, la delegación Miguel Hidalgo los apoya. Habrá jóvenes que no entraron al poli, habrá jóvenes que ni estudian ni trabajan, habrá jóvenes que no tienen posibilidades. Lo que queremos es nosotros ir a esos jóvenes, que se les desprenda la inquietud, el interés, la vocación y obviamente hasta un oficio. ¿Y por qué no una empresa? Las inscripciones están abiertas hasta el 7 de junio. www.miguelhidalgo.gov.mx/Factoría 360.
Saray Mariscal, Proyecto 40. Esta semana en su revista Cambio, El poder del militante. Con el voto mayoritario de los panistas, Madero logró una reelección que le permitirá reactivar los acuerdos en el Congreso de la Unión y le dará un nuevo aire al partido para los próximos comicios. Felipe Calderón asiste a su funeral político junto con todos sus afines. Recuerde, busque su revista Cambio. Estudiantes de educación básica en México. 18.4% de los alumnos son de educación preescolar. 57.1% asiste a la primaria. Y 24.5% son de secundaria. El dato útil para comentar en el café. En la batalla por el poder, todo, pero absolutamente todo, es personal. Lunes a viernes 21 horas. Proyecto 40. ¿Dónde diablos has estado? Cinema 40 presenta Mujer soltera busca. Viernes 15 horas. Proyecto 40. Quiero su consejo en un asunto muy delicado. La deposición del Papa. Una historia de devoción al poder. Los Borgia. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Un déspota ilustrado. El imperio de Maximiliano. La máxima traición en El refugio de los conspiradores. Sábado 22 horas. Proyecto 40. Antes de arrojar una colilla al bosque, piénsalo 2 veces. No quemes basura, ni dejes encendidas fogatas, cigarros o brasas en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso a las autoridades. Gobierno de la República. Recuerda, embaraza a una mujer. Dame 2 días. ¿De qué planeta vienes? La vida es cine. Sábado 22:30 horas. Proyecto 40. Con el poder de las palabras, escribe un nuevo capítulo en la historia de Perú. Círculo Editorial Azteca presenta Pizarro, el rey de la baraja, un ensayo histórico que muestra una nueva forma de conocer al conquistador Pizarro. Y Pida la palabra, un aprendizaje acerca de los discursos que han cambiado la historia. Discurso no es solamente hablar y hablar mucho. Discurso es comunicar a través de un gesto o de una frase. 2 escritos de Alan García, expresidente de Perú. De venta ya, Círculo Editorial Azteca. Acompaña a Roberto Afarrin a ver más allá de las ideas y del conocimiento para rescatar el pulso de la fe. Domingos 16:30 horas. Proyecto 40. Las elecciones en el Parlamento Europeo comenzaron este jueves en Reino Unido y Holanda. Durante 4 días, cerca de 400 millones de habitantes de los 28 países de la Unión Europea están llamados a votar para elegir a 751 diputados que los representarán en la Eurocámara. De acuerdo a analistas, estos comicios marcarán un triunfo de los euroescépticos, políticos de derecha y de extrema derecha, que gozan de cada vez mayor apoyo popular en varias naciones de Europa. Las propuestas de restringir la inmigración, restablecer las fronteras, renunciar al euro e independizar la economía ganan adeptos en medio de la crisis económica y de identidad provocada por la constante ampliación de la Unión Europea. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Ay, y ahora nos vamos a Europa. Interesante también. Mismo tema, elecciones. ¿Sí? Decíamos elecciones. Análisis. Pues nada, los 4 temas importantes. Obvio, trabajos, que no significa para todos lo mismo, ¿no? Es decir, para los portugueses, españoles y griegos tiene implicaciones trascendentales esta elección. Soberanía, hay un cuestionamiento. Más Europa o menos Europa, ¿no? Así es, donde se ha generado un concepto de escépticos que se les llama los euroescépticos, entre los cuales está la hija. A ver, repite ese concepto, ¿euro qué? Euroescépticos. Buenísimo. Dudas no de la existencia de Europa, pero sí de la conformación de Europa como una unidad política o como una unidad financiera y económica por los costos que ha tenido para algunos países.
migrantes. ¿Cómo van a lidiar con los migrantes, ¿no? Como comunidad? Los problemas que está teniendo España no son menores. Con África, sí. Así es, ¿no? Los problemas que hay en Grecia también con la migración que viene de Turquía. Con la elección que hubo en Francia, ¿no? Que también es un reflejo. Así es, migrantes. Los integras, no los integras. Antimigrantes. Bueno, no, y luego ahí ya vienen políticas de integración. ¿Los integras o no los integras? Es decir, derecho a servicios públicos, derecho a educación, ¿no? Va más allá de migrantes, ¿no? Energía. Ahora con el tema de Ucrania, vaya sigue siendo un tema fundamental el de la energía. No saben exactamente, es decir, porque no tienen las mismas políticas o no a todos les conviene la misma política. ¿Y qué tan grande es esta elección, Paco? Platicábamos de la elección de la India y demás, pero en cuestión de números y en cuestión de metodología, ¿qué tan grande es la elección europea? Uno podría pensar que es muy grande, 400 millones, pero la de la India que se acaba de terminar el 6 de mayo es del doble. ¿800 millones? Salieron a votar nada más 563. O sea, un poquito del padrón, y nosotros llevamos ¿cuántas semanas hablando sobre las elecciones internas del PAN? Que eran ¿cuántos? 5 personas que votaron. Bueno, no eran 20,000. No, aquí lo que está más interesante y casi en términos de eficiencia es que esta elección empezó ayer. Sí. Empezó el 22 y se acaba el domingo y tienen resultados el martes. Sí. En la India empezó en abril y se acabó en mayo. O sea, fueron 9 etapas de casi un mes en elecciones. Nada, yo creo que simplemente hablando de mecanismos, ¿no? y de trascendencia. Es la elección más importante probablemente que ha tenido Europa como conjunto, como ente política, a partir de los acuerdos de Lisboa, donde se le da el país que menos votos tiene va a tener 8, o menos parlamentarios, perdón, va a tener de los 751, y el que más tiene es Alemania, 96. Ningún país se puede pasar a 96, ninguno puede tener menos de 8, y entre todos son 751, perdón. Sí, perdón. Una de las particularidades que he leído que tiene precisamente esta elección es el tema de los radicales, Paco, y de la polarización dentro de las mismas opciones para cada uno de los países, es decir, las extremas derechas y las extremas izquierdas ante el entendimiento del descontento que hay con la situación europea en cuestión de los países ricos económica y en cuestión de los países pobres el tipo de ayuda que reciben, ¿no? O sea, ya en cuestiones migratorias inclusive están muy polarizados y son extremos derecha y extremos izquierda. Sí, como políticas genéricas pueden perjudicar a, en este caso, Portugal, Grecia, España, y cómo pueden beneficiar nuevamente Alemania, Polonia. Nos mandaste un estudio muy interesante del PIU con 7 naciones, como son naciones que en general se ven, hasta España se ve optimista comparado con lo que está pasando en otros lados, pero ciertamente los alemanes pues son, ¿no?, los que están o si no más integrados, son los que acaban dominando la política pública y son los que terminan siendo más beneficiados, ¿no? Es el caso de Francia también, finalmente. Pero la polarización generalmente se ve más cuando son elecciones locales y elecciones por parlamento, diputados o senadores. O sea, ya cuando se tiene que elegir un presidente o se tiene que elegir un gobernante, un gobernador, esa polarización es mucho menos, ¿no? Esa es la impresión que tengo yo. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque cuando vemos lo que está pasando en México, no hay esa polarización en este momento. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos, esa polarización se está reflejando, por ejemplo, en el Tea Party, pero el Tea Party está perdiendo un poquito de vigencia, de poder, particularmente ahorita porque hubo elecciones internas para candidatos para las elecciones que se vienen en noviembre. Entonces, el tema de la polarización, a mí me digo, ¿cómo lo resuelves cuando tú tienes democracias en donde permites ese tipo de posiciones siempre y cuando se mantengan dentro del Estado de Derecho, pero al mismo tiempo sabes que a largo plazo este tipo de políticas, por ejemplo, la política antimigrante, podrán decir lo que quieran los europeos, pero a final de cuentas Europa va a ser muy diferente en términos de color y cultura en 25 o 30 años. ¿Por qué? Porque la población europea
no está creciendo con la misma velocidad. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. La población estadounidense va a ser mucho más hispano en los siguientes 30 años, a tal punto que el tema el tema migratorio de Estados Unidos se va a resolver en unos 10 años o menos. Están hablando que ya para el 2020. Una explicación sencilla es que cuando un país no le va bien, la posibilidad de que alguien se radicalice tanto de izquierda como derecha es clara. Los números que veíamos sobre el PP aquí, lo que está pasando en España, el crecimiento de la izquierda, pero en otros lugares se manifiesta de otras maneras. El caso de Le Pen en Francia es la derecha radicalizada, ¿no? Que es como la cabeza de los euroescépticos, de los que no estoy bien seguro que estas políticas genéricas estén beneficiando a mi país. Y es una forma también de radicalizarte. Ella también está en el tema de migración, por ejemplo, ¿no? O es de sus principales banderas. No tenemos por qué integrar a estos extranjeros, ¿no? Por poner una posición. Eso es un buen tema. Ya el martes estaremos platicando entonces acerca de los resultados de esta euroelección. Oiga, y durante su visita en Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció a los autodefensas que se han integrado ya a la Fuerza Rural. Tepalcatepec, que hasta hace unos meses fue el centro de operaciones de los Caballeros Templarios, fue testigo de la quinta visita del presidente Enrique Peña Nieto a Michoacán. Allí, reconoció a los integrantes de los grupos de autodefensas que surgieron en ese municipio hace más de un año y que hace 2 semanas se integraron a la Fuerza Rural Estatal. Quiero hacer un amplio reconocimiento a la sociedad civil organizada, especialmente a aquellos que decidieron ser parte de estas fuerzas de seguridad por la coordinación y por la decisión que tomaron para hacer caso al llamado y a la convocatoria del Gobierno de la República para ordenar de manera legal su participación como fuerzas rurales. A poco más de 100 días de que se implementara la estrategia integral para el rescate de Michoacán, el jefe del Ejecutivo señaló que la única manera de sacar adelante al Estado es con el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno. Sepan, y aquí lo reitero, que tienen en el presidente de la República a un aliado en el que siempre podrán contar con él en todo momento. Además, el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha una caravana por la salud de la mujer que recorrerá las zonas más marginadas del estado e instaló la Comisión de la Cuenca de Tierra Caliente en beneficio de 725,000 habitantes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, la óptica política de lo que sucedió el día de ayer el presidente en Michoacán no tiene pierde. O sea, yo no sé si ya debemos de interpretar esto, que el presidente ya vio lo de Michoacán como un tema resuelto y ya vámonos a otros temas, como un mission accomplished de Bush, ¿no? Sí. Que sale en y a lo mejor era lo único que le faltaba, porque si era un tono en donde le está agradeciendo a las autodefensas, los está reconociendo el papel que jugaron y él dice, aunque no podemos decir que está todo esto resuelto, pero... Y es una validación para Tamaulipas. Exactamente. ¿No? Finalmente, en términos de política pública, es una muestra, de eficacia, más allá de si está del todo resuelto o no, por los cuestionamientos que decíamos hace rato, pero en términos de opinión se lee como hay un gobierno que está funcionando, está cumpliendo en esta política pública, ¿no? Hoy ya es viernes, fin de semana, pero la información no se detiene. Por ello le presentamos aquí las actividades que se tienen programadas para los siguientes días. Domingo 25. Argentina cumplirá 204 años de su independencia. Se tienen agendados varios festejos frente a la Casa Rosada, en donde la presidenta Cristina Fernández dará un discurso. Y en Europa se conocerán los resultados de las elecciones en el Parlamento Europeo. Lunes 26. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong estará en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, donde se reunirá con la Asociación Civil Tamaulipas por la Paz. Mientras que la estrella del atletismo olímpico y paralímpico de Sudáfrica, Oscar Pistorius, iniciará una evaluación psicológica a fin de averiguar si es responsable del asesinato de su novia en febrero del año pasado. Martes 27. En Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la ceremonia de abanderamiento de la selección azteca previo a Brasil 2014. Miércoles 28. El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM inaugurará su muestra fílmica 2014 en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.
Jueves 29. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, encabezará la 39 audiencia pública que se llevará a cabo en el Palacio de Gobierno de la entidad. Viernes 30. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, encabezará la ceremonia de clausura de la 5ª Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial que se realizará en Cancún, Quintana Roo. Sábado 31. La selección azteca enfrentará a Ecuador como parte de los partidos de preparación para Brasil 2014. Acabó el tiempo, los vemos este domingo. Acompáñenos en limpiemosmexico.com. ¿Tú vas a estar ahí? Limpiemos México, sí, nos vemos el domingo ahí en las brigadas. Vamos a estar con las brigadas. Pórtense bien. Oigan, y antes de irnos, la lluvia y una fuga de agua ocasionaron que se abriera un socavón de aproximadamente 25 metros de largo por 8 de ancho y 12 metros de profundidad. Esto fue en la colonia San Simón, Culhuacán, en la delegación Iztapalapa. En el lugar ya se realizan las labores pertinentes para atender este incidente. Vaya socavón que se abrió. Bueno, con eso nos despedimos, Ana María. Hasta Paco. Luego, buen Gracias, fin. gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego.